vamos a empezar el día de hoy. Bien, ahora sí vamos a empezar y vamos a grabar. Y vamos a dar orden también al amigo y al hermano que nos está apoyando el día de hoy. Señores profesores, tengan buenas tardes. Les saluda el microbiólogo Walter Jorge Olivares Orregoso, licenciado en Educación y formador también del Instituto de Educación Superior Tecnológico Privado Libertad. Es importante que el día de hoy estemos concitados todos los maestros porque vamos a desarrollar una actividad que es fundamental en el desarrollo de las actividades de carácter técnico-pedagógico en aula. Y estamos hablando el día de hoy de la sesión o la actividad de aprendizaje para una formación no presencial. Ojo, aquí hay que destacar que no se trata de elaborar una actividad de aprendizaje como si estuviéramos en clase presencial, sino de acuerdo a los criterios y a las recomendaciones dadas por el Ministerio de Educación, es elaborar una sesión de aprendizaje para una situación de formación no presencial. Entonces eso vamos a compartir y bueno, antes de empezar la clase, yo quiero que nosotros todos le agradezcamos a Dios porque gracias a Él estamos el día de hoy reunidos y nosotros no podríamos hacer nada si es que no tenemos a Dios en nuestro corazón. Es importante destacar la parte de esta dimensión de carácter también holística en la formación profesional, que es la dimensión espiritual. Los maestros no dimensionamos esta parte, indudablemente que estamos nosotros posiblemente muy alejados de una realidad que es construir el conocimiento tomando en cuenta todas las dimensiones habidas y por haber. Y una de ellas es la dimensión espiritual. Y no es malo hablar de Dios, no es malo agradecer a Dios en primera instancia, y no es malo despedirse de Dios, porque gracias a Él tenemos todo lo que hoy tenemos. Y bueno, agradeciéndole a Él, vamos a empezar esta sesión y vamos a ir compartiendo lo que vamos a desarrollar durante esta hora y media que vamos a tener. Bienvenidos a todos. Es importante en esta sesión que en primer lugar todos apaguen el micro de sus celulares, de sus laptops, de sus PCs y también apagar la cámara para poder ustedes concentrarse en la clase. Y bueno, y al finalizar, hacer las preguntas que crean conveniente y luego compartir el PPT o el PowerPoint, que es el material que se ha trabajado para poder facilitarles a ustedes. ¿Cuál es el objetivo de esta capacitación? Brindar a cada uno de ustedes las orientaciones para que ustedes puedan elaborar o rediseñar su sesión o su actividad de aprendizaje en un proceso de formación no presencial. Esto en el marco del desarrollo formativo de la educación técnico-productiva dado en institutos y escuelas de educación superior tecnológica. Reflexionemos. Bueno, Albert Einstein decía, en los momentos de crisis, solo la imaginación es más importante que el conocimiento. Tremenda reflexión de Albert Einstein, un genio de los últimos tiempos, genio de la física, creador de la teoría de la relatividad, y un hombre que utilizó mucho el tema de la imaginación y el conocimiento. ¿A qué nos enfrentamos en estos tiempos? ¿A qué nos enfrentamos en estos tiempos? A la necesidad de responder a situaciones que no estaban esperadas. Es decir, tenemos que adaptarnos a los cambios, a los ritmos, a las proposiciones, a las solicitudes del ente rector, que es el Ministerio de Educación. Entonces, tenemos que paulatinamente ir adaptándonos a esta situación que vivimos, que nos genera todo un sentimiento de crisis, de perturbación. Pero los maestros sabemos responder a estas situaciones y por eso no nos es indiferente tener que adaptarnos a la realidad que vivimos en el tema de la educación actual. Situaciones nuevas, adaptarnos y adaptarnos a situaciones nuevas que de repente nos era imposible a veces tener que realizarlas, porque no podemos mentirnos y decir que antes utilizábamos las plataformas o las herramientas digitales con más frecuencia
para la enseñanza-aprendizaje, porque muchos de nosotros no estábamos preparados para esta situación, para esta crisis que vivimos en el país y que es de carácter estrictamente de salud, que está afectando la situación socioeconómica de todos los peruanos y de toda la gente en el mundo. Aplicar la solución más viable frente a esta crisis no nos quepa más que la situación y la respuesta inmediata de responder con situaciones propositivas o situaciones de respuesta inmediata a pesar de las distancias. Hay lugares en el país donde es inaccesible el Internet y por ende estos medios, estas plataformas, estas herramientas digitales, pero sin duda alguna que tampoco podemos dejar de seguir transmitiendo el conocimiento y la información a través de otros medios, pueden ser la radio, la televisión, en lugares donde no es muy accesible el Internet. ¿Qué es el plan de clase? ¿Qué es una actividad de aprendizaje? Se define como la secuencia didáctica. Es una secuencia de actividades o de situaciones de aprendizaje que nosotros los maestros, los docentes, diseñamos y organizamos usando estrategias, usando técnicas, utilizando métodos para la construcción del aprendizaje. Para su formulación, se debe tener en cuenta las capacidades propuestas en cada unidad didáctica, es decir, en cada curso, como le llamábamos antes. Y las capacidades son las que se van a desarrollar en las 18 semanas. Yo en el modelo de Silabus formulé 3 capacidades y dentro de cada capacidad cronogramé un número determinado de semanas. Recuerdo que en la primera capacidad estructuré aproximadamente 8 semanas, en la siguiente 5 y en la siguiente 5 y así completaron las 18 semanas. Es decir, yo esta secuencia didáctica la he preparado para 18 semanas de clase. Estrictamente son 16 porque la semana 17 es semana de monitoreo, semana de retroalimentación, para llegar a la semana 18, que es la semana de la aplicación de una prueba de recuperación. Entonces, el plan de clase viene a ser de una u otra manera la estrategia, el uso de una herramienta fundamental para ser la guía, el derrotero del desarrollo de la clase y para que se genere el aprendizaje significativo, importante, como decía Teodoro Ausler. Esta presentación que estoy haciendo no es nueva, no es mía, es del ministerio, mis queridos, es del ministerio. Esta información nos fue dada hace aproximadamente un par de meses por el Ministerio de Educación y por eso yo también les estoy compartiendo para que no solamente nos adentremos en el diseño, sino para que ustedes conozcan lo que el Ministerio de Educación ha facilitado en estos tiempos a las instituciones públicas y privadas. Por ejemplo, rediseñando, ya entrando a la etapa de rediseño de la actividad, la sesión de la ficha de actividad, más o menos esta es la estructura que debe tener. Pero antes de entrar, quiero compartirles también unas imágenes de otras diapositivas de una capacitación que tuvimos hace poco tiempo también por el programa PMSU, para que ustedes puedan también conocer algo más de esta información. Entonces, vamos a compartirles la siguiente. ¿Cómo se estructura una actividad de aprendizaje? ¿Cuáles son los componentes de una actividad de aprendizaje? Ya teniendo la información es una actividad, nosotros sabemos que una actividad de aprendizaje tiene los siguientes componentes. Tiene el título de la actividad, la metodología utilizada para el desarrollo de la clase, las competencias que vamos a desarrollar,
la descripción de la actividad, los recursos y la temporalización, tiempo y los recursos utilizados. En estos tiempos vamos a utilizar plataformas informáticas, el producto y el modo de entrega, es decir, lo que los estudiantes van a preparar y cómo lo van a enviar, a través de qué medios. Y finalmente los criterios, evidencias e instrumentos de evaluación. Esos son algunas propuestas de cuál es la estructura de una actividad de aprendizaje. Esta información fue dada por profesionales del campo de la información y la informática de el Instituto Senati. Entonces, esta secuencia es la estructura que debe contener una actividad de aprendizaje. El título de la sesión, el propósito, es decir, qué es lo que quiero yo desarrollar en esa sesión, los recursos, qué y con qué cuento para desarrollar la sesión, los momentos que para ustedes es muy sabido, y de diversas propuestas de especialistas en pedagogía, pues el más utilizado es utilizando los momentos, el momento de motivación o de inicio, el momento de transferencia o recepción del conocimiento, de desarrollo, y el momento de acción o cierre del proceso. Entonces, estos momentos también lo vamos a ver en la actividad de aprendizaje que les voy a mostrar, entregar a ustedes para que me mérito a ello de lo que el estudiante va a facilitar. Y finalmente los instrumentos de evaluación, los diversos instrumentos de evaluación. Luego podemos también compartirles cómo se planifica la sesión de aprendizaje. En realidad la planificación es el proceso fundamental. Nosotros no planificamos la sesión de aprendizaje, va a haber un desorden total. Entonces es necesario saber en cada actividad, ver qué es lo que vamos a desarrollar, es decir, saber el contenido de lo que vamos a desarrollar. Entonces esto responde a contenidos de aprendizaje. Sucesivamente, qué métodos, qué orden voy a seguir para reorientar la enseñanza y se genere el aprendizaje en los estudiantes, secuenciación metodológica. Luego, ¿con qué voy a utilizar? Es decir, cuáles son los recursos didácticos, ya sean físicos, ya sean virtuales, etcétera, etcétera, con las que voy a contar yo para hacer que el proceso de enseñanza-aprendizaje se consolide. Luego, ¿qué tiempo, cuánto tiempo voy a utilizar para desarrollar la sesión de clase? Eso está en razón directa a las horas que ustedes le asignan en su sílabus a la unidad didáctica. No se olviden que las horas que ustedes dictan están comprendidas en el itinerario formativo, ¿verdad?, que a ustedes les ha dado el director del instituto. No son las horas, como le dije el día sábado, son las horas que están consignadas en el itinerario. Entonces, en mérito de esas horas, yo desarrollo mi actividad de aprendizaje, dentro de la cual puedo desarrollar, no se olvide que es formación tecnológica, dentro de la cual debo programar mis actividades cognitivas de carácter teórico, sino mis actividades también prácticas. El tiempo, entonces, concita al cuándo, ¿no? Y cuánto tiempo voy a enseñar. Finalmente, ¿cómo voy a evidenciar el aprendizaje? ¿Qué es lo que va a quedar registrado en mis registros y en mi portafolio también como docente de los documentos que voy a utilizar como
herramientas o instrumentos de evaluación. Es decir, cómo evidencio la situación académica de cada estudiante, la evaluación. Y finalmente, ¿cuál es el propósito? Como le dije, tiene que estar sustancialmente en la actividad de aprendizaje, qué es lo que queremos nosotros lograr, qué es lo que con la enseñanza de esa clase en el día establecido. Entonces, hay propósitos fundamentales, hay propósitos individuales por semana, hay propósitos por cada capacidad y hay propósitos por cada competencia. Entonces, nosotros tenemos que conjuntar esos criterios para que al final podamos obtener una sola actividad o sesión de aprendizaje. Estos son los momentos que mencionábamos hace algunos minutos. El momento de inicio, el momento de desarrollo y el momento de cierre constituyen la parte del desarrollo de la actividad. Cognitivo, que previos es motivar que el estudiante participe y que invoque y revoque la información que tiene o que trae de la educación básica o de la educación que recibió en un primer periodo, pero lo importante es que el alumno participe. Propiciar un conflicto cognitivo, el estudiante pueda responder a las expectativas, enseñar y lo que el maestro enseña. Y eso lo van a lograr también con la información que ellos puedan obtener de diversas literaturas. Compartir los objetivos de aprendizaje, que por supuesto resulta ser lo más importante en la etapa de inicio. En la etapa de desarrollo de los momentos de la sesión de aprendizaje, se prevé actividades y estrategias para poder desarrollar con más fluidez la parte académica y seleccionar, hacer un uso correcto en estos tiempos, por ejemplo, de manera criteriosa los recursos informáticos, herramientas, tenemos que seleccionar plataformas, tenemos que seleccionar, por ejemplo, aulas virtuales, estamos utilizando en estos tiempos el Zoom, el Skype, estamos utilizando Google Meet, Jitsi Meet, es decir, todas las herramientas posibles, tanto las más accesibles como las que para muchos no son inaccesibles, hemos tenido que obligadamente aprender. La mayoría de nosotros estaba usando el WhatsApp y bueno, es un recurso importante que nos ha facilitado y nos sigue facilitando el desarrollo de las actividades. Los WhatsApp tienen también sus aulas también, pero son cada vez más pequeños, más reducidos. Desarrollar contenidos y el contenido en desarrollo ya es el ejercicio del maestro. El trabajo individual, propiciar el trabajo individual y también en equipo en los diversos tareas o trabajos que se le va a asignar a los estudiantes y que a su vez ellos puedan saber hacia dónde o en dónde deben enviar la información que como consecuencia de tareas deja el maestro. Y finalmente, en esta parte, la retroalimentación que debe quedar al final de la parte del desarrollo de la sesión. Es decir, la parte fundamental, el agregado relevante que es del maestro, que es generar una suerte de desarrollo de la clase. Recuerden que la retroalimentación no se da en la etapa de desarrollo, sino en la etapa de cierre se verifica el progreso. Bueno, yo ya desarrollé la primera y segunda etapa, entonces aquí lograr el proceso, el progreso de los aprendizajes y generar contrastaciones de los aprendizajes de inicio y cierre y ensamblar la metacognición. Extraer conclusiones y puntualizar ideas y recordar procedimientos planteados y soluciones a los diversos problemas que se susciten en el desarrollo de la clase. Es importante en esta etapa de cierre que quede claro que debemos agregar dentro de la metacognición aspectos que no se hayan desarrollado no solamente en la etapa de inicio, sino en la etapa de desarrollo.
Es decir, aspectos que en la clase no haya quedado claro o que no se conozca para corresponder a mejorar la formación profesional de los jóvenes estudiantes de los distintos programas tecnológicos. Bueno, esa es la parte la parte teórica de una actividad de aprendizaje. Vamos a compartir luego ahora lo que el Ministerio dio como formato y que en buena cuenta se encuentra lo que había mencionado en las diapositivas que acabo de mostrar. Se encuentra el programa de estudio, ¿no? El programa de estudio, la unidad didáctica, ¿no? Tendría que ser esta la parte informativa de la sesión, el propósito de la sesión, los indicadores de logro, el docente, y en la parte izquierda, perdón, derecha, el ciclo o periodo, primer ciclo, el número de sesión, si se trata de la primera, segunda, tercera, cuarta, hasta la 16ª sesión, el tiempo que dura la unidad didáctica, 6 horas. Por ejemplo, en este modelo que presentó el Ministerio, se estaba desarrollando un formato para el programa de estudio de industrias alimentarias. La unidad didáctica que desarrollaban era control de calidad de materia prima e insumos. La actividad era análisis físico-químico de la leche, es decir, la actividad de aprendizaje, la clase de ese día, análisis físico-químico de la leche. El propósito era determinar la calidad de la leche teniendo en cuenta las técnicas físico-químicas, normas técnicas peruanas NTP y el plan HACCP. Este plan HACCP es un plan que se maneja mucho en microbiología también, el plan HACCP, para efectos de control de calidad. También indicadores de logro, identifica quién el estudiante, identifica los procedimientos de los análisis físico-químicos de acuerdo a las normas técnicas peruanas y el plan HACCP. Entonces, estos componentes tienen que estar bien estructurados y más o menos con la misma estructura gramatical que ustedes ven aquí. También ustedes pueden ir adecuándolo a su realidad de acuerdo a su unidad didáctica o curso, como quieran llamarle, para que puedan ir empezando a construir ya su actividad. Al final les voy a presentar el esquema que he construido para que ustedes puedan adecuarlo a su realidad, a su curso, ¿ya? Porque eso es lo que se quiere, que haya un solo esquema, que no se diversifique ni que haya distintos tipos ni modelos de esquema. Esa es la orden del director y por eso están en esta capacitación. Sin duda alguna que tampoco se está haciendo sin tomar en cuenta los aspectos técnicos pedagógicos, sino por el contrario, se está tomando en cuenta los aportes del Ministerio de Educación. Contenidos, ¿qué contenidos para la actividad de análisis físico-químico de la leche se va a desarrollar? Se van a desarrollar análisis físico-químicos, importancia de la caracterización, preparación de las muestras, determinación de la materia grasa, etcétera, etcétera. Ustedes esos contenidos los tienen que ir moldeando a los contenidos de los aspectos que van a desarrollar en su clase. ¿Qué competencias podemos utilizar y que están dentro del enfoque de las competencias para la empleabilidad o ejes transversales? Trabajo en equipo, trabajo colaborativo, trabajo positivo, qué sé yo. Esta es la primera parte ya a la etapa de desarrollo de carácter técnico-pedagógico. Los momentos, como les mencioné en las diapositivas anteriores, el momento de inicio, que involucra motivar, recuperación de saberes previos y conflictos cognitivos. De momento, de inicio, es importante dar esto, porque esto es lo más importante que ustedes van a adecuar. Aquí se hace una presentación, el maestro se presenta ante los estudiantes. Imagínense que estamos utilizando un aula virtual, no estamos en clase, estamos en clase virtual. Entonces, lógicamente se tienen que hacer todas las adecuaciones para desarrollar una actividad de acuerdo a estas circunstancias. El docente se presenta a través de un mensaje, para ello
puede utilizar WhatsApp, puede utilizar cualquier aula virtual que sea de más familiaridad a cada uno de nosotros. Y los invita a que se agreguen, a que participen, y en ese mismo mensaje se comunica que en breve se estará enviando las indicaciones para desarrollar las actividades y la unidad didáctica basado en el control de calidad de materias primas e insumos. En la etapa de motivación, esta es la primera parte del inicio, la presentación. Nosotros en esta etapa de presentación no solamente nos presentamos nosotros y presentamos lo que vamos a desarrollar, sino también facilitamos y permitimos la presentación del estudiante o de los estudiantes. En la motivación propiamente dicho, el docente envía un mensaje a través del correo, del WhatsApp o a través de la plataforma, dando inicio a la primera actividad, y ahí va a ocurrir un hecho importante, el desarrollo de las actividades sincrónicas. Es decir, el hecho de estar en contacto con el estudiante directamente a través del computador, a través del aula virtual, garantiza el proceso de desarrollo de actividades u horas sincrónicas. Estar en contacto con el estudiante, desarrollar la clase y luego permitir la interacción con nosotros, garantiza las horas de formación sincrónica. Luego, el maestro, a fin de avivar la clase, puede utilizar diversas estrategias como facilitarle vídeos, como generar participación activa, lluvia de ideas, etcétera, etcétera, que garantice pues una mayor participación y una mayor dinamicidad de los jóvenes, porque cuando el maestro activa el proceso de enseñanza-aprendizaje y logra en los estudiantes que ellos se identifiquen con la clase y con el maestro, vamos a lograr eso. Y para eso estamos preparados todos, porque como les digo, yo poco tengo que enseñarles a ustedes, más tiempo en el proceso de enseñanza-aprendizaje y más van a ir adecuadas a realidades distintas, porque es una realidad virtual con una realidad presencial. Y nosotros estamos desarrollando una actividad de aprendizaje para un momento no presencial. Entonces, ¿cómo voy a utilizar mi plataforma, mis herramientas, mi Moodle, mi WhatsApp, mi Zoom? ¿Cómo voy a lograr que sea más participativa? Imagínense que el WhatsApp es interesante, pero es un poco como que frío, ¿no? Como que unilateral, solamente ellos escuchan y no participan. En cambio, a través del uso de aulas virtuales, se logra la participación de ellos. Ellos hablan, envían sus imágenes, ellos pueden compartir pantalla también con nosotros hacemos lo mismo. Entonces, esa es la idea de cómo preparar una actividad de aprendizaje en esta situación, en estas condiciones en las que el ministerio ha establecido. Se llama formación remota, a través de ayuda de herramientas virtuales. Luego, a partir del video ya que ustedes puedan utilizar como estrategia, ustedes inician una participación activa de parte de ellos, preguntándoles y solicitándoles que ellos les envíen los trabajos frente a las preguntas, frente a los cuestionarios formulados. Ellos ven el video, ustedes plantean un trabajo, de repente elaboran un cuestionario y ellos tienen que desarrollar el cuestionario y ellos lo elaboran en Word y ustedes indican cómo es que tienen que presentarlo en el Word y cómo es que tienen que enviarlo y hacia dónde tienen que enviarlo. Entonces, esa es la idea de cómo tenemos que ir nosotros coordinando y garantizando que la educación virtual tenga el objetivo que establece esta actividad de aprendizaje. ¿Qué pasaría si procesamos la leche sin analizar? Dice, ¿por qué se debe realizar un análisis de leche? Entonces nosotros estamos generándole conflicto cognitivo al joven, al estudiante, para que él pueda empezar a trabajar primero individualmente y luego a través de formación de grupos y poder él empezar ya a presentar sus trabajos. ¿Qué recursos? Bueno, en la primera parte en la que se presenta el maestro, un mensaje de presentación, luego un mensaje de inicio de las actividades de la unidad didáctica. Bueno, aquí en la plataforma del instituto y en todas están utilizando el Moodle, se puede crear un foro
de presentación, un foro de debate, que son herramientas que también nos ayudan para poder desarrollar las clases. El video es un recurso importante y es fácil, cuando ya utilizamos aulas virtuales y plataformas, es fácil también compartirlos, porque a través de estas aulas podemos compartir pantalla y podemos compartir vídeos también, enviar el link, enviar el URL, para que podamos hacer que lo que estamos viendo nosotros lo estén viendo los estudiantes. Y bueno, la presentación de los productos o de los resultados, producto de las preguntas que se le hagan y de la presentación que tengan que hacerlo, lo pueden enviar al correo electrónico, enviar a la nube, o lo pueden presentar también al WhatsApp, crear un WhatsApp de tareas para cada una de las unidades didácticas. Yo tengo 2 unidades didácticas, tengo 2 WhatsApp, 2 grupos WhatsApp para que solamente me envíen tareas, porque si no, que desarrollo clases se me satura y como que me perturbo, como que me estreso. En cambio, donde están las tareas, yo todos los días, por las tardes, por las noches, yo voy revisando las tareas de cada uno de ellos y las voy evaluando y les voy informando a través del mismo medio, les voy enviando también sus calificaciones porque lo tengo todo registrado en un formato de registro de asistencia y registro de evaluación, que entiendo también ustedes están manejando. Entonces, no hay por qué temer, ¿no? Facilitarle la información al estudiante siempre es bueno para que el estudiante también se motive, ¿no? Porque si no, siente como que desarrollamos la clase, y no ve la motivación. Es bonito cuando al día siguiente de la clase el alumno ve su nota ahí, que el profesor está compartiendo, ya lo ve en el WhatsApp, lo ve en el aula virtual o en la plataforma, el alumno se motiva, ¿no? Entonces, esa es el primer momento, la primera etapa de la actividad de aprendizaje. El segundo momento es el proceso. Bueno, aquí es el momento más hermoso, porque aquí se construye el conocimiento, aquí se construyen los aprendizajes, se hace la recepción, elaboración y el procesamiento, y la comunicación es el mejor medio para poder lograr que los aprendizajes se consoliden y se internalicen en los jóvenes estudiantes, ¿no? Tal cual expresa la teoría o el enfoque pedagógico de Teodoro Auswer, el aprendizaje significativo, en mérito al acomodamiento, a la internalización. El joven va a lograr hacerlo parte de sí e internalizarlo en sus saberes que él ha tenido, y le va dando ya una solidez a lo que está aprendiendo. En esta parte, el docente envía al grupo, ya sea WhatsApp, o el correo, o al foro, las tareas que van a suceder como consecuencia del desarrollo ya de la clase propiamente dicha. En este mensaje adjunta las guías del proceso para determinar los diferentes análisis. Aquí adjunto la guía, o bueno, algunos utilizan manuales, algunos utilizan formatos de desarrollo, qué sé yo, utilizan material didáctico separados que nosotros solemos a veces preparar y entregar a los estudiantes. Pero todo eso se manda virtualmente, ¿no? A través de los WhatsApp, a través de los correos, etcétera, etcétera. Después de proporcionarle al estudiante la información, el estudiante toma conocimiento de ello y bueno, a través de una asignación, el estudiante puede desarrollar la tarea y puede enviarlo a través de un informe, o también puede viabilizar la tarea desarrollando una actividad, de pronto una grabación de carácter expositivo de la tarea que le está designando el maestro. Es importante esto porque lo que buscamos nosotros es que los estudiantes desarrollen competencias, y una de las competencias más importantes es que ellos puedan desarrollar los contenidos y los aprendizajes y lo puedan transmitir, lo puedan expresar. Y una forma importante de transmitirlo y de expresarlo es a través de las clases expositivas y enseñarles a manejar el PowerPoint, enseñarles a manejar distintos procesadores de textos que contribuyan y ayuden a que para el estudiante la clase le sea fácil de poder transmitirla y exponerla ante el maestro. En esta etapa también el docente realiza preguntas, ¿no?
sobre el tema de fondo para que el estudiante pueda desarrollar estas preguntas también, pero sustentadas en las clases que se están dando para poder efectivizar el aprendizaje. Los estudiantes envían luego las respuestas a través de los distintos medios, tipifican o identifican sus trabajos y lo envían a correos o al correo del facilitador del docente. Luego nosotros revisamos las tareas diariamente y si es en clase asincrónica, que es la clase en la cual nosotros le damos horas dentro de nuestro desarrollo de clases, nosotros le damos horas a desarrollar o evaluar tareas, trabajos que se han designado. En las horas estrictamente sincrónicas se desarrollan las clases y en las horas estrictamente asincrónicas se evalúan, se designan tareas y se evalúan las tareas, los trabajos, se califican y se publican en estas horas. En esta parte, al final del proceso, se revisan los trabajos, las tareas y se evalúan, ¿no? Comunicándoles a los estudiantes por los mejores medios que ustedes utilicen, desde el WhatsApp, el correo, las aulas virtuales, las plataformas, los foros, etcétera, etcétera. ¿Qué recursos utilizamos? Documentos en Word, guías de procesos, presentación de PowerPoint, y bueno, también desarrollamos horas presenciales, de las 6 horas, de pronto 3 horas hago presenciales, y las otras 3 horas las hago asincrónicas, es decir, en las 3 horas les proporciono, les desarrollo la tarea, les desarrollo la clase y les proporciono la tarea para que lo hagan en casa. Es decir, yo desarrollo el día, yo soy microbiólogo, y ya desarrollo de pronto aislamiento y selección de bacterias de muestras fecales. ¿Ah? Se me ocurre. Entonces yo desarrollo todo el proceso de la información, el proceso cognitivo, pero en las horas asincrónicas, ellos tienen que en casa o en las horas en las cuales yo no estoy en contacto con ellos, tienen que desarrollar sus trabajos y lo pueden enviar a cualquier hora, en cualquier momento, pero hay un tiempo pertinente, hasta qué hora deben enviar o hasta qué día deben enviar el trabajo. Esas horas en las cuales el estudiante desarrolla sus trabajos se llaman horas asincrónicas y también contabilizan en el desarrollo de las actividades académicas. Es decir, la suma de horas sincrónicas más la suma de horas asincrónicas suman las horas lectivas, es decir, las horas asignadas a la unidad didáctica. Si mi curso o mi unidad didáctica tiene 6 horas, yo puedo desarrollar 4 horas sincrónicas y 2 horas asincrónicas. O puedo desarrollar 2 horas sincrónicas y 4 asincrónicas. Eso hay que hacerlo siempre pensando, porque la norma lo facilita, la 157 lo facilita, pensando en los estudiantes también. Porque ¿qué pasa si yo desarrollo más horas sincrónicas? Es decir, estoy más en contacto con ellos. ¿Aprenden más? ¿Garantizo más la formación? Sí, pero también le genero problema más a los estudiantes, porque recuerden que los jóvenes estudiantes no cuentan con las condiciones o con las mismas condiciones que contamos nosotros. Ellos están siempre recargando sus celulares, planes del servicio de internet pobrísimo, de a veces 5 o 10 soles, y estar bastante tiempo con ellos, pues como que se les agotan los megas y a veces no se logra cumplir con el objetivo de la clase. Y bueno, eso tendríamos que pensar 1000 veces, por eso yo soy de las personas que en estas circunstancias las actividades sean desarrolladas en mérito a horas más de carácter sincrónico y menos de carácter sincrónico, porque en eso está sustentado también una norma que salió en el mes de abril o mayo, creo, de este año. Más las horas asincrónicas que las horas sincrónicas. Es decir, y si estuviéramos en presencial, deberían ser más las horas en práctica que las horas de teoría, porque nosotros formamos profesionales técnicos y la formación técnica debe estar garantizada por darle una mayor cantidad de horas en la práctica que en la teoría. El tercer momento, y para ir terminando y entrar al formato ya,
El tercer momento es el momento del cierre, ¿no? Aquí en este momento, ya el momento de transferencia y metacognición y evaluación final, aquí el docente plantea una situación problemática. En esta etapa de cierre, el maestro prácticamente se despide generando un proceso metacognitivo. Es decir, qué cosas no se conocen de lo que ya se enseñó y qué cosas debieran garantizar, conocer aspectos que de repente no se han tocado en la clase y de repente en alguna literatura no se encuentran. Entonces aquí se busca que el estudiante investigue, que el estudiante participe y que pueda garantizar una mejora en su formación también. Por ejemplo, aquí algunas preguntas que se formulan es qué sucede si se adiciona cierta cantidad de agua a la leche. Es decir, será lo mismo hacer un estudio de control de calidad de la leche pura que hacer un estudio de control de calidad de la leche adulterada. Le estamos creando al estudiante un conflicto, estamos creando una necesidad, estamos creando y le estamos viabilizando las ideas, los pensamientos para que pueda responder. Si de pronto con lo que se le ha brindado en la etapa de desarrollo, de repente ha logrado madurar y tiene la capacidad de responder a algunas circunstancias como estas que podría ser que nuestros estudiantes puedan responder con mucho tino, con mucho criterio. Entonces aquí se hace transferencia de conocimientos y contenidos nuevos. El estudiante responde a las preguntas y envía al correo del docente las respuestas a las preguntas formuladas. Y en la etapa metacognitiva, el docente o la docente envía un formulario de Google a los grupos que ha creado e invita a los estudiantes a contestar las preguntas que forman parte del proceso de metacognición de una actividad de aprendizaje. Crear formatos de Google. Voy a mandar esa información para que ustedes lo practiquen, formatos, cuestionarios y diversos instrumentos de evaluación. Les voy a mandar para que ustedes lo practiquen. No necesitan de ningún asistente informático, porque esto nos ha mandado a nosotros y nosotros también hemos crear algunos instrumentos de evaluación en Google. Y finalmente, pues, los indicadores de logro, ¿no? Si los estudiantes identifican el procedimiento de análisis físico-químico de acuerdo a las normas técnicas, porque esa es la idea, que ellos, el logro está en que ellos puedan identificar por sí mismos esos procedimientos de análisis físico-químicos. En este caso estamos hablando del análisis físico-químico de la leche. ¿Qué instrumento voy a utilizar? Una ficha de evaluación, ¿no? Se me ocurre. Bueno, y cualquier otro instrumento de evaluación. Bueno, hasta aquí la cognitiva, la parte teórica, y luego ahora sí les voy a compartir el formato de lo que he diseñado para que pueda el mismo formato, ¿correcto? Este es el formatito que yo le entregué ayer al director y también le pueden ver, ¿sí, no? ¿Pueden ver el formato? Sí, profesores. se ve. Actividad de aprendizaje. Primero, número 1 en romano, datos informativos. Bueno, el Instituto, Región de la Libertad, Instituto de Educación Superior Tecnológico Privado Libertad, el logo de la institución. Y bueno, lo que está ahí es lo que ya les expliqué. Es decir, aquí está desarrollado con una clase mía. Datos informativos, actividad de aprendizaje. Institución educativa IES de Libertad, programa de estudios, farmacia técnica, no sé, los cursos que ustedes tienen, a qué programa les pertenece, ¿no? Los de enfermería, los de los cursos o las unidades didácticas de farmacia, los de fisioterapia, etcétera, etcétera. La unidad didáctica que yo enseño es método de estudios microbiológicos. Y eso se dicta en el primer ciclo de farmacia técnica. Esta unidad didáctica y sobre todo la sesión que voy a desarrollar, que es de la unidad didáctica método de estudios microbiológicos, la sesión es técnicas de estudio bacteriano, que corresponde a la 5ª sesión.
porque la primera es introducción a la microbiología y algunos aspectos históricos de la microbiología. Entonces, luego hay una sesión 1, 2, 3, 4, estoy en la quinta. Estoy mostrando la sesión quinta. ¿Cuál es la actividad? Es decir, ¿cuál es qué se sustenta la clase mía para ese día? En el aislamiento de bacterias de las heces. Aislamiento de bacterias de las heces. No se olviden que la unidad didáctica se llama método de estudio micro. Vamos a estudiar técnicas de aislamiento de bacterias de las heces. ¿Cómo aislamos bacterias de las heces? ¿Cuál es el propósito? Que los estudiantes, ¿no? Puedan realizar solos técnicas correctas de aislamiento de bacterias de las heces. Que ellos, al término de, puedan realizarlo ellos. Ese es el logro, ¿no? Y el logro, ellos puedan identificar los diversos procedimientos, no solamente el de aislamiento, sino otros. Si ellos tienen la capacidad de lograr, de identificar distintos procedimientos para el aislamiento bacteriano de muestras biológicas, según normas y protocolos técnicos de salud, entonces estamos logrando que el proceso formativo esté garantizado. Quien le habla es el microbiólogo Walter Jorge Olivares, ustedes pondrán sus nombres ahí. Luego hay un cuadrito que es los contenidos. ¿Qué contenido voy a desarrollar en mi actividad de aprendizaje? Por supuesto que muestras biológicas, porque voy a trabajar con heces, sangre, orina, etcétera, etcétera. Otros contenidos principales, técnicas de estudio bacteriano, es decir, qué técnicas voy a utilizar para poder aislar, estudiar a las bacterias. Otro, estrictamente como mi clase está relacionada con el aislamiento, indudablemente que tiene que estar dentro de mi contenido el aislamiento de bacterias de heces humanas, es decir, cómo se aíslan las bacterias de heces humanas. Otro contenido es el coprocultivo. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de aislamiento de bacterias de las heces, estamos hablando de una técnica llamada coprocultivo, es decir, cultivo bacteriano en las heces. ¿Y qué competencias para la empleabilidad voy a utilizar? Aquí les estoy dando las más utilizadas para que ustedes utilicen lo mismo, ¿no? O sea, no hay problema en que ustedes utilicen lo mismo. Trabajo colaborativo, todos los estudiantes aportan, colaboran, desarrollan grupos de trabajo y todo el mundo aporta con un grano de conocimiento. Trabajo en equipo es otra competencia para la empleabilidad. Comunicación asertiva, otra competencia para la empleabilidad, y uso de herramientas digitales, informática, ¿no? Computación. Y luego, ¿cuáles son los propósitos del aprendizaje? Tres, ¿cuáles son los propósitos del aprendizaje? La competencia es conocer e internalizar eficientemente el ámbito bacteriano. Esa es la competencia. Que el alumno conozca e internalice eficientemente técnicas de aislamiento bacteriano. Los desempeños que voy a lograr en ellos es que ellos desarrollen, ¿no? Esta es una evaluación por desempeño, desarrollen habilidades, destrezas, siembras, cosechas y aislamiento bacteriano. Estas son técnicas, aislamiento, siembra, cosecha de aislamiento bacteriano. Que ellos solo puedan desarrollar esas actividades y desarrollar esas habilidades, destrezas de manera manuales, genera pues un aprendizaje significativo. ¿Cuáles son las evidencias? El alumno es capaz de realizar eficientemente técnicas de aislamiento bacteriano, elaborando su propia secuencia y su propio protocolo y o guía. Es que la evidencia es que el alumno elabore su guía, es decir, su propio protocolo, su propia secuencia. Porque yo le puedo enseñar, pero él puede utilizar, haciendo uso de sus habilidades y destrezas, utilizar una estrategia o una técnica mixta. De repente, dada por algún investigador, dada por él o por la que el maestro. Entonces, en la medida en que yo despierte en él sus habilidades, voy a garantizar que el aprendizaje sea no solamente más efectivo, sino sea significativo. ¿Qué medios voy a utilizar? En las condiciones actuales se van a utilizar estas herramientas, computadoras, tablets, celulares, herramientas digitales como el Padlet, el WhatsApp, el Jitsi Meet, el Word, etcétera, etcétera. Y en la evaluación, pues la evaluación es vigesimal y se utiliza como instrumento de evaluación
bueno, yo voy a utilizar cuestionarios y trabajos, pues, ¿no? En Word, que lo van a presentar, y evaluaciones al final de cada capacidad terminal, una evaluación. Yo he hecho 3 capacidades, 3 evaluaciones. Por medio de ellas me va a salir el promedio de la unidad didáctica. Y bueno, terminamos con la secuencia didáctica de la sesión. Aquí está desarrollado conforme está en el formato que les he alcanzado del ministerio, ¿no? Esto corresponde a la secuencia didáctica de la sesión. Momentos de inicio, de proceso y de cierre. Aquí lo he desarrollado y espero que les sirva. Ustedes lo pueden adecuar. Por ejemplo, aquí en la etapa de inicio digo, me presento a los estudiantes. Señores estudiantes, tengan buenas tardes. Fue una tarde que yo desarrollé eso y lo hice a través de mi aula virtual. Espero se encuentren bien de salud a fin de poder trabajar armoniosamente. El día de hoy vamos a realizar la sesión correspondiente a la 5ª semana de clase con el tema titulado Técnica de Estudio Bacteriano. Les invito a presentarse. Estábamos a través de la pantalla. Entonces, cada uno de ustedes estaremos haciendo desarrollo de las actividades por el medio que adjunto a la presente. Les envié, así como les envié a ustedes, les envié el link para poder comunicarnos. Ingresar todos a la plataforma Jitsi Meet y nos comenzamos a ver y a comunicarnos, a saludarnos y a presentar la clase, ¿no? En la etapa de motivación dirigida a los jóvenes, vamos a utilizar la plataforma Jitsi Meet, les expliqué, y el WhatsApp. Les expliqué qué es lo que íbamos a utilizar y la actividad consistía en el aislamiento de bacterias de las heces, y el propósito de la clase es realizar técnicas correctas de aislamiento de bacterias, por la cual, por favor, sírvanse a observar el video. Les mostré un video porque no se puede desarrollar la parte práctica a través de este medio, porque igual va a ser simplemente teórica. La parte práctica, en el caso de la formación tecnológica, el estudiante tiene que estar ahí in situ con los medios, con los materiales y tiene que ejecutar el proceso. Por ejemplo, en un proceso de aislamiento en cultivo, tenemos que tener todos los materiales, tenemos que tener la muestra, tenemos que tener al paciente, tenemos que tener preparado ya el medio de cultivo en las placas, y eso no se va a hacer a través de un video. Los videos son más generales que explican el proceso, pero no existen pues en YouTube videos específicamente que detallen clase por clase, ¿no? Pero sin embargo, sí existen en YouTube y en otros medios algunos videos que ayudan, que el estudiante pueda entender, y luego, bueno, yo ya retroalimento y también los hago participar para ver qué más ellos pueden agregar de lo que han visto del video, ¿no? Si es que han podido entenderlo. A partir de este video responden a las siguientes preguntas. Es decir, a partir de los videos les formulo preguntas y les mando por Word al WhatsApp del grupo, mando en Word al WhatsApp. Y bueno, les formulé las siguientes preguntas sobre el vídeo que les había presentado: cuáles son las técnicas específicas de aislamiento bacteriano, en qué consisten las técnicas bacterianas, qué siembra en superficie por inoculación o por incorporación. Todas estas preguntas se sustentan de este video. Es decir, el video tiene que estar relacionado con las preguntas que yo formulo para que ellos puedan desarrollarla y puedan participar, ¿no? Después de enviar sus respuestas al WhatsApp del grupo, serán verificadas. Yo me encargo de verificar si han presentado, verifico todo lo que he solicitado y evalúo. Y si es que hay alguna situación que quede vacía, yo hago una posterior retroalimentación o feedback. ¿Cuántas horas le ha asignado de las horas? A este momento solamente 2 horas. ¿Qué recursos voy a utilizar? Plataformas virtuales como Jitsi Meet, herramientas, lo que ustedes utilicen, lo que más cada maestro utilice, ¿no? No lo que yo utilice. Ustedes pueden agregar más herramientas virtuales. En la segunda etapa, que es la etapa de proceso, aquí es otro momento, ya yo me dirijo a los estudiantes y aquí voy a desarrollar la clase. Ya les presenté el video, ahora viene la parte protocolar y la parte del protagónico, donde el maestro es el artista, ¿no?
Habiendo culminado la primera etapa del proceso de enseñanza-aprendizaje, cumplo en enviar por WhatsApp del grupo un archivo en PowerPoint sobre las técnicas de cultivo bacteriano, es decir, el archivo de PowerPoint sobre la cual yo voy a desarrollar la clase. Esta información servirá de referencia para ser utilizado en el desarrollo de la clase. Es decir, aquí desarrollan su clase, aquí lo que van a proyectar. Y luego al terminar, pues formulan sus tareas, ¿no? Porque la idea es desarrollar la clase y también desarrollar tareas, trabajos, asignaciones para que el alumno pueda complementar más lo que el maestro ha desarrollado en la clase. Esa tarea lo envían a través de link, ¿no? Y a través de ese link también vamos a realizar el desarrollo de la clase concerniente en los temas y técnicas de aislamiento. Pero este material dado en la clase también lo van a compartir conmigo a través del aula virtual que yo utilizo mucho con ellos, y ahí la vamos a desarrollar, la vamos a hacer interactiva y vamos a lograr que ellos participen activamente en la clase, que creo que es muy característico, muy particular en todos nosotros. Yo utilizo estas plataformas virtuales porque me permiten hacer una clase interactiva y me permiten enriquecer la clase porque logro que ellos también en las clases posteriores traigan más conocimientos, se vengan más preparados y eso enriquece la clase. Y por supuesto que enriquece su formación de ellos también. Entonces la idea en la etapa de proceso es que este compartir active más los niveles de atención y los niveles también de desarrollo de sus capacidades y ejercer sus habilidades y sus destrezas para que ellos puedan posteriormente, cuando ya estén en el centro de práctica, ellos puedan reconocer cada actividad que se hizo. Indudablemente que esto no va a garantizar, maestro, porque eso es un problema también que se les ha generado al Ministerio de Educación. Nosotros no podemos garantizar que este tipo de formación sea la más óptima en las circunstancias en las que estamos viviendo. Esta es una solución, esta es una salida, y el uso de estos documentos de gestión también son herramientas y son medios y son formas de que nosotros los peruanos nos quedemos cruzados de brazos y podamos hacer un buen uso de las herramientas digitales, de las herramientas informáticas y de todo lo que esté al acceso y al alcance de nosotros para poder compartir nuestros conocimientos con nuestros estudiantes. En ese aspecto, generamos que nosotros podamos también cumplir con nuestra tarea como maestro. El desarrollo de este momento de la clase es fundamental porque es ahí donde nosotros podemos no solamente interactuar, sino desarrollar fidedignamente el conocimiento real, como es, y sin improvisaciones, sin especulaciones, ni nada que pueda distraer la atención de los estudiantes. Y en la etapa final, que es la etapa de cierre, es la etapa de transferencias. Aquí los jóvenes estudiantes resolverán algunas interrogantes frente a situaciones no previstas. Es decir, aquí, por ejemplo, el alumno responde a preguntas que no están establecidas dentro del enfoque del desarrollo normal de la clase y queremos lograr a ver qué tanto pueden ellos aportar. Por ejemplo, se le preguntó a los estudiantes qué otras técnicas de aislamiento de bacterias no estudiadas en la clase. Es decir, a ver si es que estudió o a ver si es que él puede lograr agregar algún tipo de idea, ¿no? De repente no estaba en los libretos, pero el estudiante conoce, o de repente ha tenido alguna experiencia, o de repente puede dilucidar alguna nueva propuesta de desarrollo de algunas prácticas que a veces uno no lo sabe todo, ¿no? El estudiante contribuye mucho. Entonces aquí lo que se propone es que se transfieran nuevas ideas, nuevos conocimientos para que se enriquezca la formación y los aprendizajes en los estudiantes. Estas preguntas que se formulan, ellos deben desarrollarlo y bueno, darle los alcances pertinentes para que lo presenten como tarea y las características del procesador de texto que van a utilizar, ¿no? Que ahí lo tengo delineado, y luego indicarle a dónde
o en dónde tiene que publicarlo para su revisión y evaluación posterior. Y en la etapa metacognitiva, yo cumplo en enviar por Dixie Meet un formato de cuestionario elaborado en Google Drive e invito a contestar las preguntas formuladas sobre el tema, motivo de estudio, para los cuales les doy un tiempo de 15 minutos al término del cual ellos deberían enviar haciendo clic en el icono enviar del dispositivo, del instrumento utilizado para que yo pueda recibirlo y revisarlo. Me despido de ellos y me despido de buena vibra siempre y siempre agradeciéndole a Dios como en esta hora también le tengo que agradecer a Dios por el tiempo, por la oportunidad, por la gracia de poder estar con ustedes y esperar que lo poco que yo pueda el día de hoy haber compartido con ustedes les haya servido. Este es el modelo, este es el formato y bajo ese contexto ustedes pueden también trabajarlo y adecuarlo a su realidad como maestros del Instituto de Educación Superior Tecnológico Privado Libertad. Muchas gracias, maestros. No sé si tienen alguna pregunta. Este formato se los voy a enviar ahorita mismo en el grupo de WhatsApp donde están los profesores, que lo maneja la señorita Milagros. ¿Ya? Que lo maneja la señorita Milagros. No sé si tienen alguna pregunta. Bien, profesores. Yo quiero despedir esta tarde, este tiempo, solamente animándoles a que a pesar de las circunstancias en las cuales estamos viviendo y en la cual se encuentra la educación nacional, que no nos desanimemos, que no signifique obstáculos en la crisis que vivimos o la situación que vivimos. Los maestros hemos siempre demostrado que a pesar de cualquier circunstancia, hemos salido bien y hemos superado muchas situaciones mucho más graves que estas. Así que los animo a que en estos tiempos ustedes se fortalezcan, preparen sus documentos, se hagan hacedores de sus documentos y puedan ir ensamblando o estructurando un portafolio docente propio de ustedes, los docentes, para que les sirva de modelo, para que les sirva de referencia y ustedes puedan siempre contar y tener al acceso y tener a la mano su material de trabajo como maestro. La elaboración de un plan de trabajo del maestro, importante también. Y también para eso hay un formatito de elaboración del plan de trabajo, que no es el plan de clase, no es el plan de trabajo de desarrollo de sus tareas como docente durante el periodo o el ciclo académico. Entonces, termino agradeciéndoles a todos ustedes, pero agradeciéndole primero a Dios por la salud, la vida y por toda esa fuerza que nos da como maestros a seguir enfrentándonos a esta situación difícil que nos toca vivir. Muchas gracias y que Dios me lo bendiga a cada uno de ustedes. Les voy a enviar inmediatamente ahorita mismo, el formato para que comiencen ustedes a preparar, porque el señor director necesita la información ya, ¿no es cierto? La profesora Rosana creo le dará cuenta de eso, lo necesita urgente. Y por eso se preparó este material. Espero que les sirva y que lo puedan utilizar y para que lo utilicen en cualquier institución educativa. Muchas gracias. Que Dios me lo bendiga a todos. Gracias también a usted, profesor Walter. Muchas gracias por los conocimientos que nos está ofreciendo. Gracias. Bien. Gracias. Hasta otra oportunidad. Cuídense. Un abrazo. Muchas gracias. Que Dios me lo bendiga. Hasta pronto. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.